Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer la transmisión que corresponde a la semana número 10 de la CEPRE San Marcos. El tema que es ahora me parece son recursos naturales y desastres naturales. En el tema de recursos naturales, bueno, creo que lo considero muy sencillo, como para no mencionarlo, porque recordarás que en los recursos naturales simplemente lo podemos diferenciar en renovables, no renovables y los famosos inagotables. Obviamente dentro de ello hablamos de la flora, fauna, los recursos mineralógicos o simplemente los elementos que están en la naturaleza, como los inagotables. Creo que con ese tema no hay mucha mención, pero lo que sí hay que hablar bastante es el tema de desastres naturales. Vamos a hablar un poco de gestión de riesgo también, que San Marcos ha aprendido a preguntar un poquito. Entonces, vamos a comenzar en breve, chicos. Vamos a comenzar en unos 2 minutos. Recuerda que estamos en la semana 10. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo Andrés Mori? Nos dice buenos días. ¿Qué tal, José Luis Mundo? Ahí la gente que se está conectando. Sí, chicos, vamos a la semana 10 de la CEPRE. Corresponde al tema de desastres naturales. Así que denme 1 o 2 minutos mientras vamos analizando todo ya para poder comenzar. ¿Sí? Entenderán pues que si lo hago más tarde ya de repente no voy a poder hacerlo. Entonces vamos a comenzar con la transmisión de ahora mientras vamos avanzando. Estamos en la semana 10, si no me equivoco estamos en la semana 10. La última semana de clase que hicimos fue la semana 9, fue hace 2 semanas me recuerdo, y fue el tema de biomas. Fue biomas. Entonces hoy vamos a hablar de desastres naturales. ¿Qué tanto corresponde, por ejemplo, el tema de desastres? Porque San Marcos sí ha preguntado el tema de desastres. Nos ha preguntado, por ejemplo, las palabras o diferencias entre aluvión, huaico, que no es lo mismo. Un huaico no es lo mismo que un aluvión, obviamente. Geográficamente hay diferencias. En el tema también, por ejemplo, de lo que es también recuerdo haber visto preguntas de alud y lo que es alud y la palabra avalancha, que también es cierto, a veces en materiales de la CEPRE inclusive lo ponen como sinónimos, pero no, chicos. San Marcos ya te demostró de que hay diferencias en ambas, por algo la pregunta que te hacía San Marcos en algún momento. También, por ejemplo, lo que San Marcos ha preguntado bastante también es el tema de gestión de riesgo. Por ahí lo mencionaba, cuando hablamos de peligro, cuando hablamos de vulnerabilidad. Entonces, esas cositas también pueden generar problemas a largo plazo. Por eso que lo vamos a hacer también, chicos. Así que, por ahí, vamos a comenzar. Deme unos 2 minutos acá que estoy poniendo la pantalla para ver que me están viendo. Estamos en la semana 10, chicos. Toda esta semana vamos a hacer transmisiones así, de repente cortas, para poder adelantarnos un poco. Entenderán que ya viene el ciclo de repaso en todas las academias. Y pues en el ciclo de repaso a veces nosotros también paramos un poco ocupados y no quisiera quedar mal con ustedes. Por eso que vamos a dejar grabado también, algunas ya adelantadas como siempre. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer también, chicos. A ver. Por ahí. Déjenme ver acá. Bueno, a ver, creo que estamos bien, estamos en línea. Estamos acá. Bueno, entonces, todo está acá. Vamos a comenzar entonces, chicos. Entonces, el tema de hoy, vamos a ponerle bajito. El tema de hoy entonces corresponde al tema de desastres naturales. Entonces, hoy no te olvides, estamos hablando del tema de lo que son desastres naturales. Ahí está, desastres naturales. ¿Qué son los desastres naturales? Primera palabra de repente que nos puede generar problemas a futuro, ¿no? O sea, siempre hay que saber diferenciarlo. Cuando nosotros hablamos de desastres, recuerda que desastres ya es una consecuencia. Entonces, les podemos decir de frente un desastre natural que causa entonces, profesor. Es la manifestación, bueno, vamos a ponerle así mejor, es la consecuencia. Es la consecuencia, ¿sí? Es la consecuencia de los, vamos a poner así, de los fenómenos naturales, obviamente ocurridos en el espacio geográfico, ocurridos en el espacio geográfico, es el lugar donde estamos nosotros, en el espacio geográfico. A ver, entonces, bajo este esquema de concepto, lo que te estoy diciendo es que un fenómeno natural obviamente no es igual a un desastre natural. O sea, cuando tú me hablas de un fenómeno natural, obviamente por el concepto ya te das cuenta
Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un fenómeno natural y un desastre natural? O sea, siempre, por ejemplo, cuando hablamos de un fenómeno, nos referimos a una manifestación de la Tierra. A esa manifestación, llámese terremoto, huracán, huaico, aluvión, llámese a eso, de repente, no sé, ciclón, llámale cualquier fenómeno, pero eso es un fenómeno. Un fenómeno es una manifestación de la naturaleza, sin importar su origen. Puede ser climático, geológico, antrópico, biológico, por ejemplo. Pero las consecuencias de eso, de repente los muertos, las pérdidas económicas, las consecuencias, a eso se llama desastre natural. Entonces, los desastres naturales son manifestaciones de los fenómenos naturales. Entonces, no lo vayas a confundir por ahí, no vayas a tener errores así, pero ahí tienes entonces, chicos, la principal diferencia. Ahora, también se dividen, vamos a encontrar, por ejemplo, tipos de desastres naturales. Por ejemplo, encontramos algunos como el caso de desastres naturales de tipo climatológicos o atmosféricos. En el caso de los atmosféricos, a quienes encontramos, por ejemplo, dentro de los fenómenos desastres naturales atmosféricos o también llamados meteorológicos. Por ejemplo, el más importante de todos por ahí, puede ser uno de ellos, es el famoso ENSO. ENSO. Profe, ¿qué es eso? Bueno, el ENSO, o también llamado OMEN. También le puedes llamar ENSO o también le puedes llamar OMEN. Ahí está. El ENSO o el OMEN. El ENSO o el OMEN, bueno, en el caso de su concepto, puedes ponerle de frente. Esto acá es simplemente el fenómeno del niño. Estamos hablando del fenómeno del niño. El fenómeno del niño. Ahí está. Entonces, sus nombres son esos de ahí. O sea, bien es ENSO, el niño, sur en inglés y oscilación en inglés. No recuerdo cómo se pronuncia. Oscilación meridional del niño acá. Entonces, el fenómeno del niño es un fenómeno de desastre natural, pero como te digo, es uno de tipo atmosférico. Por eso el concepto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del fenómeno del niño, ¿qué le vamos a decir al concepto, por ejemplo, del fenómeno del niño? Le decimos, es un fenómeno oceanográfico atmosférico, ¿no? Siempre le ponemos ese concepto un poco extraño. Vamos a poner acá entonces. Es un fenómeno oceanográfico atmosférico, porque es completo, bueno. Es completo, entonces vamos a poner acá entonces, es un fenómeno oceanográfico, que suena muy raro, pero bueno, igual. Oceanográfico atmosférico, ¿no? Que se altera, vamos a ponerle acá, que se altera por el cambio de temperatura y presiones. Que se altera, es un fenómeno oceanográfico atmosférico que se altera por el cambio de temperatura y presiones. Por el cambio de temperatura y presiones. O sea, estamos hablando de la presión atmosférica, bueno. Entonces, ahí está. Más o menos para que te hagas una idea de qué es lo que estamos hablando cuando decimos fenómeno del niño, es más o menos graficar, por ejemplo, por acá vamos a encontrar nosotros un continente, que no es cualquier continente, es el continente más grande de todos, y estamos hablando del continente asiático. Entonces, a este lado encontramos el continente de Asia. Si te das cuenta, nos encontramos a la parte occidental del Pacífico. Y por este lado vamos a encontrar un pedazo de tierra, que es el país más grande de toda Oceanía, y se llama Australia. Australia es el país más grande de toda Oceanía. Entonces la vamos a registrar acá también. Como ves, estamos en una parte del Pacífico. Y hacia el otro lado, o sea, más o menos por acá, vamos a encontrar a un continente que es considerado el continente más largo de todos. Ese continente se llama América, ¿sí? Este continente acá, no te olvides, estamos hablando del continente americano. Entonces, como ya te das cuenta, estamos en un océano, o sea, estamos frente al océano, estamos rodeando el océano Pacífico. El océano Pacífico entonces está conformado por esos continentes, como es América hacia el oriente y hacia el occidente, Asia y Oceanía, y por acá tienes Australia. Entonces tenemos el océano Pacífico. Ahora, es también importante graficar que por acá me vas a encontrar a la línea ecuatorial.
Entonces, si esta es la zona de la línea ecuatorial, recuerda que en ese momento la radiación solar ingresa directamente y va a hacer que toda esta zona de acá sea muy caliente, ¿sí? Hasta ahí espero que no haya ningún problema. Toda esta zona es una zona muy caliente, pero recuerda que hay unos vientos que son vientos planetarios. Los vientos planetarios son vientos constantes, son vientos regulares que actúan en el mundo más o menos en esta dirección. Entonces, otra vez, volvemos acá. Tenemos zona ecuatorial, tenemos zona muy lluviosa, ¿cierto? Zona muy calurosa, ya, muy bien. Toda esta zona es una zona caliente, toda esta zona es una zona caliente. Pero vamos a encontrar unos vientos que van a venir de esta manera. Estos vientos de acá son vientos regulares. Estos vientos de acá son vientos constantes. Estos vientos de acá son vientos alisios. Los vientos alisios, mira lo que está haciendo los vientos alisios para que puedas entender el fenómeno del niño. Los vientos alisios lo que están haciendo es agarrar el calor. Recuerda que te dije que acá hay calor y que acá también hay calor. Los vientos alisios lo que hacen es agarrar el calor que estaba acá y empujarlo hacia allá. O sea, profesor, ¿me está diciendo entonces que allá va a haber más calor de lo normal? Sí. Entonces acá habrá menos calor. ¿Me estás entendiendo? Los vientos alisios son vientos que arrastran el calor de zonas orientales del Pacífico hacia las zonas occidentales del Pacífico. Lo que eso hace es que justamente el calor se concentre con mayor intensidad en esta parte del Océano Pacífico, y el calor obviamente es un aire ligero. Ese aire ligero sube y empieza a generar nubes de lluvia. Ya, bueno, entonces vamos a continuar acá, chicos. Te decía que esta zona de acá es una zona muy lluviosa, o sea, esta zona es muy calurosa, ¿cierto? Entonces te dije que el calor que debería estar acá, el calor termina siendo arrastrado por los vientos alisios hacia allá. Entonces lo normal es que, lo normal en el Océano Pacífico es que esta zona siempre sea de mayor cantidad de lluvias. Es decir, que en estas zonas del Pacífico siempre me vas a encontrar inundaciones. Bueno, no inundaciones, la forma correcta me parece que debería ser lluvias, porque las inundaciones solamente son momentos extremos. Lluvias es lo que predomina acá. Entonces las lluvias van a generar recién las inundaciones. Entonces lo normal es que siempre en esta parte del Pacífico haya lluvias y que en esta parte del Pacífico haya sequías. Eso es lo normal. Profesor, ¿esto es el fenómeno del Niño? No. El fenómeno del Niño no es esto, sino qué cosa es lo que pasa. ¿Por qué ocurre el fenómeno del Niño? Vamos a poner entonces la causa acá abajito. Vamos a ponerle entonces acá la causa. ¿Por qué ocurre el fenómeno del Niño? Pero te expliqué esto por la sencilla razón de que ahora vamos a analizar los dos parámetros juntos, porque es lo que me importa. Lo que me importa es que ahora puedas entender la secuencia que te acabo de hacer. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, en el caso te decía de que los vientos alisios siempre tienen la capacidad, o tienen la fuerza, mejor dicho, de poder arrastrar el aire caliente hacia la parte occidental del Pacífico. Pero eso pasa solamente en este momento, porque a veces tenemos momentos donde vamos a encontrar algo llamado, bueno, se va a debilitar. Tenemos un debilitamiento de los vientos alisios. Debilitamiento de los vientos alisios. De los vientos alisios. Ahí está. Entonces vamos a encontrar una caída de los vientos alisios. Vamos a encontrar que los vientos alisios van a perder su fuerza. Pero, profe, ¿por qué pierden la fuerza los vientos alisios? Fácil. Porque, por ejemplo, los vientos alisios tienen esta distancia que más o menos están recorriendo acá, ¿sí? Esta es la distancia que recorre un viento alisio. Pero cuando llegan las épocas de verano, en algunos años, por el aumento de temperatura o por los procesos de tropicalización que está sufriendo la Tierra, eso hace entonces que la zona caliente sea más grande. Entonces, al haber una zona tropical más extensa o una expansión intertropical,
eso genera que los vientos alisios tengan menos fuerza. Y al haber menos fuerza en los vientos alisios, obviamente su intensidad disminuye. Al disminuir la fuerza de los vientos alisios, entonces no todo el calor que se estaba yendo hacia allá termina acumulando, sino por todo lo contrario, regresa el calor a este lado, y esa es la razón por qué se debilitan los vientos alisios. Ahora, si el calor estaba concentrándose allá y hay una caída de la fuerza de los alisios, entonces toda la lluvia que se estaba concentrando acá termina generándose acá. Y ese es el problema. Ese es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño consiste en el aumento de temperatura en la parte oriental del Pacífico debido a la caída de los vientos alisios, generando lluvias e inundaciones. Profesor, ¿y eso es malo? No, no es malo. Lo malo es que no estamos preparados para fenómenos de lluvias como esta. Lima, por ejemplo, y gran parte de la costa que tú me estás viendo, no estamos con un sistema de drenaje, nuestras casitas no tienen un sistema de drenaje porque simplemente al vivir siempre en una zona árida ha determinado que no sea un problema para nosotros. Pero cuando ocurre eventualmente, ahí está el problema de no planificación a futuro o a largo plazo, ¿sí? Entonces, el debilitamiento de los vientos alisios se debe justamente por la expansión intertropical que se da. La expansión intertropical que te mencionaba hace un instante. Así que ahí está. Listo. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Genera consecuencias el fenómeno del Niño o no? Y bueno, la respuesta es obviamente que sí. El fenómeno del Niño sí genera consecuencias. Por ejemplo, uno y lo más importante, lluvias. Lluvias, recuerda, se va a producir entonces intensas lluvias. Se produce intensas lluvias. Pero todas las cosas que te voy a poner son acá a nivel Perú, ¿sí? Todos son a nivel nacional. Entonces, intensas lluvias, profe, ¿en dónde? En la costa, pues. ¿Pero qué costa? En la costa norte. Principalmente en la costa norte y centro de nuestro país vamos a encontrar intensas lluvias. Esas lluvias que va a generar desbordamientos, aumento de caudal, desbordamiento del caudal. El caudal, recuerda que es el volumen de las aguas, el desbordamiento del caudal de los ríos. También, ¿qué cosa? Vamos a encontrar también inundaciones, obviamente, inundación. Y eso no solamente eso, pues, las inundaciones y pérdidas de zonas urbanas. Muchas de las casitas vamos a ver cómo van a terminar pérdidas y pérdidas urbanas, no solamente urbanas, sino también zonas agrícolas. También perjudica pues al cultivo. Perjudica al cultivo, como el caso, por ejemplo, de lo que es el algodón, que es un tipo de planta que va a terminar pues muy afectado por ese tema. También, por ejemplo, encontramos también en algunas zonas sequías. Vamos a encontrar sequías, profe, el Niño genera sequías, sí, pero sequías en la zona andina. Sequías en la zona andina, pero en la zona andina centro y sur. O sea, en la zona andina, centro y sur del país, vamos a encontrar sequías. Esas sequías vamos a encontrar justamente que afectan no a la agricultura, porque si no estamos hablando de la ganadería principalmente. Bueno, la ganadería, ¿por qué? Porque las sequías van a generar que no haya pasto. Entonces la falta de pasto hace que los animales mueran por eso. Y también la agricultura, claro, ¿no? También la agricultura, porque recuerda que al final en la zona andina se practica mucho la agricultura de secano. ¿Qué significa? Que la agricultura que predomina en esta zona depende de las lluvias. Entonces, si no hay lluvia, simplemente no tengo que cosechar más adelante. Otro también importante, la migración. La migración de masa ictiológica. La migración de peces de aguas calientes a zonas de aguas frías. Bueno, mejor al contrario, los peces de aguas frías a zonas más frías. La anchoveta, por ejemplo, va a empezar a migrar. Entonces ahí tenemos otro problema. La migración entonces de masa ictiológica. La anchoveta principalmente va a terminar migrando a otras zonas, ¿sí? Entonces, chicos, ese es el fenómeno del Niño, que es un fenómeno oceanográfico meteorológico. Vamos a seguir hablando de ese tema. Ahí está. Entonces, si hubiera preguntas, consultas, recuerda que lo pueden poner en la cajita de comentarios para poder leerlo y poder generar justamente así la teoría. Así que espero que hasta acá no haya problemas. Listo, entonces ese es nuestro primer fenómeno atmosférico, oceanográfico, como le decimos así. Ahora, también, por ejemplo, en el caso de
En el caso, por ejemplo, de los atmosféricos, también tenemos que mencionar que, bueno, palabras raras, bueno, no palabras raras, sino palabras mal usadas. A veces he escuchado que la gente confunde mucho la palabra desbordamiento, por ejemplo, he visto mucho, con la palabra inundación, aunque es consecuencia, pero por ahí la gente se equivoca. Inundación, por ejemplo, ¿no? Inclusive me he topado también con sorpresas de que confunden mucho los huaicos también. Entonces, por ahí hay cositas. Por ejemplo, en el caso de los desbordamientos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos al río, el río por las lluvias aumenta su caudal. Pero al aumentar su caudal llegará un momento en que se satura de agua. Cuando pasa eso ya es un desbordamiento. Se desborda el caudal, se desborda el cauce. Pero la consecuencia de desbordarse los cauces, es decir, en una zona llana va a inundar, y eso recién se llama inundación. La inundación es como una consecuencia del desbordamiento, pero lo podemos usar mucho, por ejemplo, en los fenómenos, por los fenómenos atmosféricos también. Podemos seguir hablando acá de los famosos ciclones. Ciclones. ¿Quiénes son los ciclones, profesor? Los ciclones, o como por ejemplo también llamado huracanes. Esto lo vamos a dejar para después, los desbordamientos de inundaciones, cuando tal la diferencia entre hualco y aluvión, que son fenómenos también de desastres naturales, pero por el tema de lo que es no atmosférico, sino por parte de las fuerzas externas. Se dividen en 4 tipos, 5 tipos, ahorita vamos a verlos. El ciclón, por ejemplo, son los famosos huracanes tropicales, son los huracanes, o lo que en Asia tú llamas tifones, por ejemplo, o lo que de repente en Australia le llamamos Willy Willy. Sí, tiene un nombre medio extraño, eso es un nombre australiano, le dicen así, Willy Willy. Pero por ejemplo, ¿por qué se produce un ciclón? Primero, recordemos de que esto de acá, un ciclón, se define como aire caliente, o sea, este es un aire caliente, Y si un ciclón es aire caliente, entonces significa de que el aire es ligero, significa que no pesa mucho, significa que tiene baja densidad. Entonces, cuando el aire es caliente, recuerda, normalmente, ¿qué está pasando? Más o menos se producen así, para la gente que pueda vernos ahí. El aire caliente, por ser aire caliente, el aire caliente sube. Pero el aire caliente cuando sube, obviamente la masa se mueve de manera vertical. Pero en la parte baja, ¿qué pasa en la parte baja? No hay aire. Como no hay aire, el aire frío, ¿qué hace ahí? Se mete. Entonces el aire caliente sube, el aire frío se mete. Mientras más rápido aumente la temperatura, más rápido sube, más se mete, más se mete, y así está. Pero el viento que sube es aire caliente que se condensa, y a la condensación que genera lluvias, y la lluvia que genera inundaciones. Los ciclones generan inundaciones y también mal tiempo. Pero los vientos fríos que se metían en la parte de abajo no se meten directo, sino que cuando se meten se van a desviar. A eso se llama, o eso se dice, que es por causa de algo llamado efecto Coriolis. El efecto Coriolis consiste justamente en el tema de, ¿qué te decía? En la desviación de las corrientes marinas. Entonces los vientos van a terminar generando movimientos muy fuertes, como este de acá. Este es un ciclón. Recuerda que lo estás viendo de esta manera, pero si lo vieras en una imagen vas a notar cómo la masa de aire se mueve, debido a que ese movimiento se debe al efecto Coriolis. Entonces, este aire caliente que tú estás viendo acá va a empezar a ascender, va a empezar a generar nubes, y van a formar nubes en forma de yunque. Normalmente son nubes muy lluviosas, son nubes muy intensas, que de repente ya te lo había mencionado anteriormente, y estamos hablando de las famosas nubes cumulonimbos. Estas nubes, si no las conoces, pues se llaman la famosa cumulonimbos, y son nubes muy pero muy lluviosas. Entonces eso pasa en los ciclones. Los ciclones normalmente ocurren en zonas de temperaturas muy altas, zonas tropicales, 26 grados Celsius para ser exacto. En el caso de Perú jamás va a pasar esto, debido, uno, a que nosotros tenemos una corriente, que es la corriente peruana, es una corriente fría, y eso es la razón por la cual hace que nuestros mares no sean tan calientes. También en la parte de los Andes no vamos a tener tampoco el tema de huracanes, debido a que los Andes, a mayor altura,
menor temperatura, y eso ha hecho pues que no sea un ambiente con características también para formarse zonas muy altas, ¿sí? Entonces, chicos, por ahí la diferencia entre ciclón y lo que es de repente un huracán, un tifón, y la única diferencia es justamente la distribución. Porque así como hay un ciclón, hay un anticiclón, y el anticiclón ya no es un aire caliente, sino es un aire seco, ya no es ligero, ahora es denso, ya no genera lluvias, sino sequías. Entonces ahí cambia. Estos son fenómenos atmosféricos, pero también tenemos otros fenómenos. Se le dice fenómenos por agentes geográficos. Por agentes geográficos. ¿Cómo son los geográficos? Por ejemplo, podemos decirles geográficos o también por parte de fuerzas externas. Las fuerzas externas. En las fuerzas externas, ahora sí, chicos, acá tenemos que hablar de una diferencia importante cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de lo que es un huaico y de lo que es la palabra aluvión. Que bien es cierto, como te dije hace un momento, a veces las diferencias no son tan claras, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. O sea, una cosita es el huaico y otra cosa es el aluvión, ¿no? ¿Qué diferencias haya? Bueno, esa la vamos a descubrir un ratito. Así que esperen por acá un ratito, disculpen. Estamos moviendo todo esto. Bueno, chicos, vamos a continuar. Ya. A ver. Primero, para entender mejor esta parte, tenemos que hacer un pequeño dibujito para al menos poder seguir con la tendencia a lo que estamos haciendo. Ahí está. Tenemos un par de laderas por acá. Tenemos una ribera por acá. Bueno, tenemos un litoral, mejor dicho. Una zona costera, una zona de contacto entre mar y continente. Ahí está. Y tenemos una cuenca. Una cuenca es eso, ¿no? Una cuenca es el área. Entonces una cuenca es el área por donde va a ir el río, donde va a transcurrir el río justamente. Vamos a encontrarla acá. Ahí está. Ahí está. Listo, todo esto es una cuenca. Profe, ¿qué es una cuenca? Bueno, tienes que revisar por videos anteriores. Una cuenca es el área donde abarca un río, donde nace hasta donde desemboca y todo eso. Ahora, estos ríos también tienen ríos que entran a este río, o sea, los famosos afluentes o efluentes, dependiendo. Entonces, por ejemplo, en algunas épocas de lluvia, lo que vamos a generar, obviamente, por estas zonas de ser altas, vamos a encontrar acumulaciones de nubes. Entonces vamos a encontrar las nubes por esta zona. Esas nubes no son cualquier tipo de nubes, van a generar lluvias, generan lluvias en las laderas. Y, profe, ¿por qué se acumulan acá? Por los Andes, pues. Las montañas justamente generan siempre límites para el paso del aire caliente. Entonces, como el aire caliente se ve limitado, entonces se acumulan de esta manera, generando lluvias. Ahora, cuando la lluvia es intensa, hace poco estuve en Matucana, y pues uno cuando va a Matucana puede observar de que a veces uno está caminando tranquilo y de la nada empiezan a caer roquitas o piedritas, como quieras decirlo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Por qué ocurrió? Porque la lluvia enlodó el suelo se enloda y genera barro. Ese barro por pendiente termina cayendo y termina justamente generando un movimiento de masa. Entonces, eso de ahí es la diferencia entre un huaico y un aluvión. Por ejemplo, si nosotros estamos acá, en una zona alta, y empieza a caer de repente las rocas en zonas muy grandes, entonces esto acá se llama aluvión. Esto es un aluvión. En cambio, cuando vemos de repente que la masa de agua o lodo cae en zonas más pequeñas, como en este caso acá, a esto se llama huaico. Profe, todavía no entiendo. Mira, los aluviones normalmente ocurren en cabecera de cuencas. ¿Qué significa? En zonas muy altas. Los huaicos normalmente ocurren en zonas muy pequeñas. Los huaicos, la palabra huaico, según el maestro Javier Pulgar Vidal, deriva de la palabra quebrada. O sea, las quebradas son cauces muy pequeños de ríos, como en este caso que alimenta otro río. En el caso de los aluviones, no. Los aluviones son grandes zonas.
abarcan zona de cabecera de cuenca. Los aluviones pueden ser de hielo también en algunas zonas, pero el aluvión es un desprendimiento de masa rocosa muy grande, obviamente por gravedad, en forma de deslizamiento. Significa de forma ordenada, en forma de capas. Los huaicos no. Los huaicos cuando caen son materiales más finos. Son materiales, por ejemplo, son materiales más finos, son materiales más aluviales. Esos materiales justamente se arrastran y generan los famosos conos deyectivos. Pero los huaicos son materiales lodosos, más pequeños, más finos, partículas más chiquitas que van a causar justamente en las quebradas. En las cabeceras de cuenca la diferencia es el aluvión, y esa es la diferencia que tenemos que saber entre un huaico y un aluvión. Justamente estuve de pasadito, como te dije, a Matucana, y en Matucana estaba viendo cómo descolmataban el cauce. Profe, ¿qué es eso? Otra palabra rara. Sí, pero vamos a terminar con eso. Concepto acá de huaico. Los huaicos, entonces vamos a poner acá, son derrumbes de materiales finos. Ahí está. De materiales finos, lodosos, eso se refiere a pequeños, finos, lodosos, en zona de quebradas. En zona de quebrada. Ahí está. Y los aluviones no, eso no ocurre en quebradas. Estos no son derrumbes, son deslizamientos. Significa que la masa de hielo cae de manera, bueno, la masa de roca y hielo cae de manera ordenada, ¿no? Caen de rocas muy grandes en forma de capas, son deslizamientos de materiales redondos y redondeados, como decía San Marcos, de materiales redondos y subredondeados. En cabecera de cuencas, porque son zonas muy grandes. No te olvides, ¿eh? En cabecera. Ahí está. En cabecera de cuencas. Entonces vamos a unir 4 palabritas que por ahí a veces el alumno también se equivoca y tiene esa mala manía de no aprenderlo bien. Así que, caballero, te voy a explicar, dame un minuto. Listo, entonces, por ejemplo, te vuelvo a explicar todo para no tener complicaciones después. En la zona de lluvias, por acá, y las lluvias, si son materiales rocosos muy grandes, aluviones porque ocurren en cabecera de cuencas. Cuando ocurren en zonas muy pequeñas, como quebradas, se llaman huaicos. Ahora, toda esta masa de lodo contamina el río. ¿Por qué? Porque va a traer barro, va a traer tierra, va a traer materiales contaminantes en muchos casos. Entonces todo eso acumula. Al acumularse, la masa de roca se aumenta en los cauces de los ríos, que son los huecos, aumenta el caudal y a eso se le llama colmatación del cauce. Una colmatación del cauce es cuando se llena de materiales lodosos, rocosos, debido a los huaicos. Ahora, eso de ahí genera un aumento de caudal, un desbordamiento del río y eso recién una inundación. Entonces aprende la diferencia. Una inundación es cuando la masa de agua justamente sale de sus cauces. Los huaicos y los aluviones son movimientos de agua en pendiente. Te digo esto ¿por qué? Porque a veces hay preguntas tontas que el alumno cae. Recuerdo haber visto un noticiero en el 2017, creo que fue en América Latina, creo, no sé cómo se llama ese programa. Creo en el 2, donde salió una chica. Y la chica entrevistaba, pues, ¿no? Alrededor del puente, en San Juan de Lurigancho era, cuando se desbordó esta zona de, no recuerdo cómo se llama esta zona, Guaycolor, no me acuerdo cómo se llama esta zona. Se desbordó una zona del puente y la periodista decía, no, señores, salgan de la zona porque viene el huaico, ¿no? Entonces viene el huaico, aguanta. Entonces es una zona plana, en una zona plana no hay huaicos, eso es desbordamiento o una inundación, dependiendo. Entonces los huaicos ya ocurrieron arriba, ya colmataron el cauce. Entonces no confundir, un huaico no simplemente es un movimiento de agua, tiene que estar en zona de quebrada, tiene que estar en zona de pendiente, porque si no tiene otras denominaciones, pues como las inundaciones, ¿ya? Entonces ten cuidado con eso. Otra palabra rara que también ya San Marcos nos ha puesto es la palabra alud. Y bueno, y nos ha pedido una pequeña diferencia con la palabra avalancha. Ya ha preguntado eso ya. Eso también, huaico y aluvión también ha venido en esa misma misión. Y las dos en la misma pregunta como claves. Entonces tú tenías que saber la diferencia para llegar a la respuesta. Por ejemplo, un alud y una avalancha.
encontramos una ladera. O sea, encontramos una ladera en montaña, ¿no? Encontramos una zona en montaña. Ahí está. Y por acá encontramos también otra ladera en montaña. Ahí está. Espero que hasta acá no haya problema. Cuando tú me hablas de una masa de hielo, por ejemplo, hay muchas zonas en la zona de la sierra donde vamos a encontrar que la masa de hielo ha estado mucho tiempo y lo que ha generado es que esta masa de hielo pues no se derrita así nomás. Allá. No se derrita así nomás. Entonces, puede ser un sismo, puede ser las lluvias, puede ser el calor y al final va a generar que esta masa de hielo termine cayendo. Pero al igual que el aluvión, va a caer en deslizamiento, es decir, en forma ordenada. Cuando pasa esto se llama un alud. ¿Un alud qué cosa es? Fácil, vamos a poner acá entonces. Es la caída de masa de hielo. Es la caída, obviamente, de masa de hielo. Pero estructural. ¿Qué significa? Que pues no es una masa de hielo fresca, sino que es una estructura de la montaña que se ha desprendido. Es la caída de la masa de hielo estructural causado justamente por gravedad y otros factores. Causado por gravedad pendiente. Y por ahí de repente aumento de temperatura o terremoto, qué sé yo. Entonces estamos hablando de masa de hielo constante, una masa y una estructura del hielo. En la avalancha es distinta, ¿por qué? Porque en la avalancha normalmente, ponte, el día de hoy está nevando y al nevar va a formar una capa de hielo que recién se forma encima de esa montaña. Entonces esta montaña recién se está formando de hielo. Al recién formarse el hielo, significa, niño, entonces que este hielo que está aquí encima es un hielo fresco. Es un hielo superficial. Es un hielo que no tiene consistencia como el suelo todavía. Entonces, al aumento de temperatura, esto de acá se deshiela y termina cayendo. Pero termina cayendo no en forma de deslizamiento, sino termina cayendo en forma de derrumbe. El derrumbe de la masa de hielo es en forma desordenada. Los deslizamientos siempre ocurren así, en forma de capas. Las avalanchas son masas de hielo superficiales que se derriten con la temperatura, mientras que los aludes son estructuras de masa de hielo de grandes montañas que ha estado pues por cientos, miles de años en muchos de los casos. Entonces, eso era la pregunta, San Marcos. La respuesta era talud, si no me equivoco. Entonces ya sabes, niño. Ahí tienes otra consecuencia. Bueno, eso corresponde a los agentes geográficos. Pasamos ahora a los agentes ya no geográficos, sino ahora geodinámicos. O sea, lo que ya no repercuten por encima de la Tierra, sino por debajo de la Tierra. Los agentes geológicos. Ahí está. Y eso se da pues ya no por fuerzas externas, sino por lo contrario, por fuerzas internas. Es diferente. Ahí está. Listo. Por ejemplo, acá, ¿quiénes hablamos? Uno, los sismos. A los sismos también le podemos decir seísmos, así que no pasa nada si le pongo así. En el caso de los seísmos, obviamente la zona más sísmica donde tú te encuentras en este momento. Bueno, nos encontramos todos, mejor dicho. Estamos hablando del famoso cinturón de fuego del Pacífico. De fuego del Pacífico. Y recuerda de que estamos hablando pues de lugares que bordean la parte de América, la parte de Asia y parte de Oceanía. O sea, gran parte del Océano Pacífico. Ahí está. Bueno, ¿qué te puedo decir de los sismos? Hemos hecho una clase de geodinámica, estuvimos hablando del hipocentro, epicentro, de las escalas Richter, Mercalli. Acá solamente es noción de usarlo bajo el tema de desastres naturales. Quiero decirte que al menos en el Perú, en la zona sur del Perú, la zona sur del Perú es una zona altamente sísmica. Y no solamente sísmica, recuerda que estamos hablando que también en Perú encontramos grandes manifestaciones de la geología a través de algo llamado actividades volcánicas.
Las actividades volcánicas justamente es también una noción para poder decirte de que todo eso se concentra en la parte sur del Perú. Recuerda, las actividades volcánicas entonces repercute en la zona andina sur del Perú. En la zona andina sur. Siempre va a ser en la zona andina sur, recuerda, por las actividades geológicas que han tenido, principalmente en un departamento llamado Arequipa. Arequipa es el departamento más sísmico y volcánico que tenemos en el país. Ahí está. ¿Sí? Ahora, las actividades volcánicas, principalmente, recuerda, se concentran en la zona andina, y esto, principalmente, por ahí vamos a poner de repente los activos, como el caso de Lubinas. El Lubinas es un volcán totalmente activo, entonces vamos a mencionar acá. Ahí está. Ahora, en el caso, recuerda de que los volcanes se producen debido a lo que es la ruptura de placas tectónicas. Más o menos, si nosotros tenemos, por ejemplo, una placa por esta zona de acá, tenemos una placa y por acá tenemos otra placa. Entonces, por acá tenemos una placa y por acá tenemos otra placa. Esta placa que está acá se llama la placa de Nazca. Y la placa que está acá es la placa sudamericana. Ahora, recuerda que las placas se mueven porque debajo de ella hay magma. Entonces significa de que el magma justamente me vas a encontrar, vamos a ponerlo por acá, justamente me vas a encontrar magma en esta zona. O sea, toda esta zona me encuentras magma. Pero recuerda que este magma no está quieto, este magma se mueve. Entonces este magma que se mueva lo encontramos acá dentro de la Tierra. Pero recuerda de que la placa de Nazca y la placa sudamericana están en subducción. ¿Qué significa que están en subducción? Que una va a terminar hundiendo a la otra. Como esta hunde a la otra, lo que hace es presionarla y romperla. Al romperla, entonces se forma una falla, una ruptura, y el magma empieza a salir. Y al salir el magma se forman los volcanes. Así se forman los volcanes, chicos. En Perú al menos los volcanes se forman por la zona de subducción. Debido a la falla o ruptura que van a tener, pues van a generar también fallas en la parte continental, placa sudamericana. El magma sale desde la astenosfera y termina generando volcanes. Entonces, chicos, esos son los agentes geológicos por fuerzas internas. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro fenómeno nos falta? Para terminar con esta primera parte, recuerda que son dos partes siempre, transmisiones, ya la otra la veremos después. Ya me voy a dar un tiempo por ahí para poder hacer la siguiente parte. A ver, ¿qué más? Ya. Bueno. Entonces, chicos, hemos visto por ahí, hemos visto ya lo que es desastres naturales por tema atmosférico, las fuerzas externas, las fuerzas internas. Ah, y también faltaban el tema de lo que son los tsunamis. ¿Qué pasa con los tsunamis? Ya, ahorita lo voy a dibujar, a mí para que des una idea de cómo sería ese tema de tsunamis en el caso de sismos, porque está dentro del tema de lo que es agentes geológicos. De ahí, ¿qué más? Algo que me estoy olvidando. ¿Qué otros desastres naturales podemos encontrar por ahí? Ya, bueno, primero te voy explicando en el caso del tsunami, o sea, un maremoto, ¿no? Un maremoto, ¿qué es un maremoto? Primero, recordemos, por ejemplo, los sismos normalmente ocurren en zonas muy bajas. Las zonas bajas, donde ocurren los sismos, se llaman hipocentros. Pero normalmente siempre te mencionamos que los hipocentros están en el continente. ¿Qué pasaría ahora si el hipocentro está debajo del mar? Entonces, si el hipocentro, por ejemplo, es el lugar donde pasan los sismos, está debajo del mar, entonces eso de ahí necesariamente es un maremoto. ¿Ya? Entonces, eso sí o sí, chicos, es un maremoto. Entonces ahí está. Profe, pero un maremoto, ¿qué es un maremoto entonces? Un maremoto sencillo, un maremoto es simplemente la propagación de ondas en el mar.
Bueno, en la zona del fondo del mar. Nada más. Eso ahí es un maremoto. Entonces, muy fácil. Pero profesor, entonces, ¿por qué hablan de tsunami? Ah, el tsunami es otra cosa. El tsunami se puede decir, aunque a veces la material de la red también lo pone como sinónimo, el tsunami son olas grandes. O sea, si tú ves acá que una ola grandota se forma, entonces esa ola grandota es un tsunami. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que los maremotos son sismos que ocurren en el mar. Pero cuando parte de ese sismo termina consecuencias como olas muy grandes en las costas, eso se llama el tsunami. Pero profesor, ¿siempre un tsunami será generado por un maremoto? Sí, pero no siempre un maremoto va a formar un tsunami. ¿Por qué? Porque un maremoto es una manifestación del interior de la Tierra, pero a veces los maremotos no son tan intensos. Es por eso que cuando no sean muy intensos, es ahí donde no se va a formar el tsunami. Para que ocurra un tsunami, un maremoto tiene que tener como mínimo 7 grados de magnitud, es decir, 7 en la escala Richter. Y tiene que estar dentro de los primeros, aproximadamente, dentro de los primeros 60 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Ahí está. Profundidad. Entonces, siempre y cuando tu hipocentro sea dentro de los 60 kilómetros de profundidad y la escala sea alrededor de los 7 grados, lo más común es que sí haya, entonces chicos, un tsunami. Solo en esos casos, ¿ya? Solo en esos casos. Pero los maremotos simplemente son masa, son movimientos en el interior de la Tierra. Claro, entonces, bueno, estos son tres fenómenos, bueno, tres tipos de fenómenos en realidad. Encontramos, como te dije, fenómenos atmosféricos, climáticos, como ya lo estás viendo ahí. Son fenómenos que siempre van a pasar, chicos, así que tranquilo. Vamos a ver de repente por acá qué más podemos encontrar de todos los fenómenos. Por ejemplo, también dentro del tema climático, encontramos las heladas y los friajes, que también, o sea, como dato acá el último, ¿no? Porque por ahí pusimos atmosféricos, pero tampoco no le expliqué. Una cosa son las heladas, recuerda, ya como dato pone, porque en realidad con esto cerramos. Una cosa son las heladas y otra cosa es el friaje. Ya te había explicado en tiempo y clima, pero por si acaso. Uno, las heladas. Primero, recuerda que las heladas ocurren en zona andina. En zona andina. Profesor, ¿en zona andina? Sí, en zona andina. Causado, bueno, a más de 3.500, 3.200, eso referencial metros sobre el nivel del mar. Ahora, eso no ocurre todo el año, solamente ocurre en algunas épocas del año, principalmente. Ocurre en las épocas de invierno. Profe, ¿por qué? Uno, por la falta de nubes, por la falta de humedad. Si no hay humedad, entonces no hay nubes. Falta de humedad, falta de nubes y también falta de humedad y nubes, un cielo despejado. Ahora, el descenso de temperatura, profe, ¿qué tan bajo es? Bueno, el descenso de temperatura es brusco. El descenso de temperatura es brusco. Puede llegar fácilmente hasta 0 grados Celsius. En las calles. Imagínate amanecer con 60 grados. Bueno, con 0 grados. Inclusive en algunas zonas se amanece hasta con 15 grados bajo cero, en el caso de Cerro del Pasco. En el caso del friaje no ocurre en zona andina, sino ocurre en zona oriental, principalmente selva. No siempre, pero principalmente selva. Ocurre en la zona oriental. Principalmente estamos hablando en zona de selva. O sea, zona selva. Principalmente ocurre en las épocas de invierno, no. Eso ocurre todo el año casi. Ocurre entre marzo y octubre, o sea, gran parte del año, 10 veces al año más o menos.
ocurre entre marzo a octubre y se debe no a las zonas altas y a la falta de humedad, sino se debe principalmente a la influencia de vientos. Profe, ¿pero qué vientos? Ah, bueno, la influencia del anticiclón, no del Pacífico, sino el anticiclón del Atlántico, que cambia todo acá. El anticiclón del Atlántico Sur y vientos fríos. Y vientos fríos. Y los vientos fríos antárticos, obviamente porque vienen de los polos. Ahora, por ejemplo, la temperatura, profe, ¿es un descenso brusco? No. El descenso que es ligero, es un descenso ligero de temperatura. Es un ligero descenso de temperatura, al menos para nosotros como percepción térmica. La temperatura para allá es de 15 grados aproximadamente. Profe, pero con eso ya la gente se muere ya. Bueno, es perjudicial, ¿eh? Porque en la selva entenderás que siempre las temperaturas son de más de 20 grados. Entonces de un momento a otro tener 15 grados como que no es tan factible también. Parece algo normal, parece algo sin muchas características de repente importantes, pero para la zona de la selva, créeme que sí es un tema bastante complicado. Bueno chicos, nos falta una parte del Centro de Naturales que es corta, será 20 minutos, 30 minutos, hablar sobre el tema de gestión de riesgo. Entonces, acá te he mostrado algunos desastres naturales separados por sus orígenes, que va a ser clasificado en la segunda misión. Obviamente viene, el fenómeno del niño siempre viene, helada, friaje siempre viene, huaicos, inundaciones, siempre viene algo de desastre. Entonces, te he tratado de mostrar lo más importante. Vamos a pasar a retirarnos con esta transmisión. Estamos en la semana 10, primera parte. No estoy seguro, no creo que lo haga en la noche con referente a la transmisión de la segunda parte que corresponde ahora, pero si no es hoy será mañana, temprano igual lo voy a hacer, para poder estar adelantados. Ya te he dicho que cuando estemos en enero tenemos que estar súper adelantados a la pre para tomarme también un relajo. ¿Sí? Ya le daré el nuevo horario para el próximo año. Las grabaciones no van a ser lunes y martes, entenderán por qué cambio de horario también. Me parece que las transmisiones ahora van a ser miércoles y viernes o jueves, viernes, vamos a verlas. Pero para eso voy a tratar de adelantarme para no tener complicaciones a futuro y no generar incomodidades entre ustedes porque ya se viene el examen y bueno, caballero. Bueno chicos, esto ha sido entonces Wikigeo Cepre San Marcos.